Yo fui un titiritero durante 25 años, exactamente, y me dediqué exclusivamente a los títeres para adultos. Y todo esto tiene un porqué. Es decir, me dediqué a los adultos porque solo yo he querido hablar para un público adulto. Es más, los títeres fueron solo una excusa, nunca me interesó el oficio en sí, sino que me interesó viajar, encontrarme con la gente de América Latina, confrontar con la gente de América Latina. Incluso por la característica del trabajo que no hacía un espectáculo cerrado, sino arriba de un escenario, sino que hacía mucho intercambio. Y de hecho fui a parar al escenario después de haber hecho muchas experiencias reales, juegos reales, confrontaciones reales, responder y preguntar todo el tiempo, cuestionar. ¿Por qué hacía esto? Hacía esto porque buscaba responder una pregunta. Una pregunta que se me había instalado a partir de un viaje que hice en África en el año 88-89. Y ese fue la cosa que se me instaló, es que los africanos me decían que yo reaccionaba como latino, que yo era latino. Yo no entendía perfectamente por qué ellos tenían tan claro eso, pero me inculcaron a mí una necesidad, la necesidad de conocer Latinoamérica, la necesidad de entender por qué ellos me veían claramente como yo veía a ellos, todos negros, me veían todo el tiempo a mí latinoamericano. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Esto viene a qué? A que cuando yo trato de empezar, viajé durante 12 años sin parar, tratando de responder la pregunta, construí un oficio que me permitía mantenerme en el viaje mientras trataba de responder la pregunta. Y ese oficio, los títeres que creé y la forma de trabajar que creé, ayudó a que yo pueda responder esa pregunta. Bien, la cuestión entonces es que mientras respondía la pregunta, mientras viajaba, mientras conocía América Latina, mientras trabajaba, me perfeccionaba, lo que iba tratando como de ampliar la actividad, por así decirlo. Entonces me puse un propósito. Yo, que había encontrado los títeres por azar, ser titiritero por azar, empecé a ver la necesidad de descubrir y realmente investigar la existencia de los títeres en la era precolombina. Cuando pregunté esto a algunos titiriteros y a algunas personas, y sobre todo los indigenistas en Bolivia, me confirmaron que los títeres existían en la era precolombina, que era una cosa muy común y que incluso había libros que hablaban de ello. Lo curioso de todo esto es que yo busqué esos libros, de hecho tengo aquí algunos, pero me llama la atención que cuando empiezo a sistematizar la investigación, es decir, digo, voy a investigarlo y voy a poder producir un trabajo mientras yo llegué a México, y originalmente nunca me imaginé que iba a ser un viaje de 12 años, sino que pensé que iba a ser algo así como 2 o 3 años. Bueno, en esos 12 años llegó a mí una referencia muy importante, el Correo de la UNESCO. El Correo de la UNESCO era una revista cultural que sacó desde los fines de los 40 la UNESCO, y tenía dedicados temas especiales, una revista con mucha información cultural, muy interesante, y que dedicó en el año 55 una cosa especial para los títeres. Y que yo leí la editorial y vino a confirmar todo lo que me habían dicho. La editorial dice, en un párrafo: en los países de habla española, los muñecos animados no llegaron con los conquistadores, pues ya existían entre los aztecas, incas, chibchas y otros pueblos. En México se fabricaban muñecos articulados de barro cocido, como lo anotó el cronista Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Hernán Cortés en su expedición a Honduras en busca de oro. Los indios saben jugar de manos y hacer títeres. En esa misma expedición iban 2 titiriteros españoles, Pedro López y Manuel Rodríguez, confundidos como arcabuceros. Esta nota que yo leo empieza a formar parte de una confusión en mi memoria. Una confusión que creo que incluso la gran mayoría de los titiriteros han tenido, igual que yo, y la intención de esta conferencia y de esta charla que estoy dando es pasar en limpio alguna de estas cosas, algunas confusiones intencionadas o no,
algunas malintencionadas, creo yo, sin duda, porque en el momento que yo leí eso, realmente me creí algo que no está diciendo el texto. Es decir, el texto no afirma cosas y después habla de otras cosas. Es un texto confuso, donde lo primero que dice es que son los incas, los chibchas, hay un montón de títeres en esas culturas, para después pasar de repente, sin solución de continuidad, hablar del cronista Bernal Díaz del Castillo y de que ve títeres, para después hablar en la misma párrafo de 2 titiriteros españoles que llegan. Claro, esto en la memoria hace un menjunje espectacular y uno cuando termina de leer eso y empieza a recordar, lo que empieza a recordar es que hubo títeres en la era precolombina, que los vio Bernal Díaz de Castillo y que había 2 titiriteros. Pero a medida que pasa el tiempo, lo que vio Bernal Díaz de Castillo fue 2 titiriteros indígenas en un montón de lugares. Esto, bueno, yo cuando empecé cuando me di cuenta que lo que quería hacer algo serio, pedí ser investigador en el archivo de Indias de Sucre. Entonces presenté la hipótesis de lo que yo estaba buscando, terminé leyendo el libro de Bernal Díaz de Castillo, el original, la crónica original, y empecé entonces a desmenuzar y desglosar que en realidad las cosas no eran tan como yo me las estaba imaginando o como decían los que querían ver cosas, y para nada era como los indigenistas, que han escrito libros como este, de los títeres prehispánicos, y que consisten en una serie infinita de muñecos de barro, de estatuillas que tienen teóricamente un agujero atrás, con el que supone el quien ha escrito el libro que de esa manera se movían los muñecos. A mí me llama poderosamente me llamó poderosamente la atención y fue importantísimo el ser aceptado como investigador para darme cuenta que no eran las elucubraciones de mi mente lo que iban a hacer que esta cosa quede realmente confirmada, sino que yo debía encontrar datos fidedignos, concretos, para confirmar esto. ¿Y qué quería decir esto? Es que yo me doy cuenta que no era el encontrar un muñeco lo que confirmaba la existencia de los títeres, sino que debía encontrar un titiritero. ¿Por qué? Porque muñecos, es decir, representaciones iconográficas existen en todas las culturas. Y otra cosa más importante, los niños, mientras están creciendo, juegan con cualquier cosa que se le aparece. Incluso en las pausas del trabajo, en aquellas culturas donde trabajan desde muy pequeño, mueven las cosas. Pero eso no los hace titiriteros. Es decir, no lo convierte en titiritero alguien que solo mueve con un muñeco, sino es otra situación. Ahí tengo que empezar a definir cosas para entender lo que es un titiritero y para darme cuenta que lo que tengo que encontrar yo entonces, más que un títere, es un titiritero en América. En Bolivia, en el año 96, si no me equivoco, 95-96, entonces una de las personas que sabe que yo estoy dando un taller mientras estoy trabajando y me trae esta hoja, que es la que me dieron exactamente en ese año, esta hoja que es lo que yo entiendo que es un grabado. La persona que me lo da me dice, listo, no busques más, acá está la confirmación, ahí tenés un titiritero. Como podemos ver, realmente esto era lo que yo estaba buscando. Es decir, yo estoy buscando una persona que sostenga un títere como la sostiene esta persona. Entonces le pregunto dónde es, me dice no sé, listo, no busques más, ahí está. Yo entonces me detengo a observar esto y veo que está firmado por Coech. ¿Y quién será Coech? ¿Dónde será esto? Ahí entonces empiezo por referencias a dar con historiadores, con arqueólogos en la parte que lo que es la cultura incaica, y me doy cuenta que al parecer este dibujo no corresponde a esta región. Y he de decir, y por un momento, después de mucho estudiar, confirmo que no hay ningún dato concreto en la América del Sur, que nos demuestre la existencia de un titiritero. Que existan muñecos, por supuesto que lo existen. Titiriteros no. Entonces empieza mi foco a ponerse a que debo encontrar dónde es este lugar. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo sigue pasando, yo sigo viajando por América y voy empezando a entender la naturaleza de lo que me están queriendo, de lo que me dijeron allá en África hace tanto tiempo, esto de qué es ser latinoamericano. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que suceden que me permiten interpretar, empezar a entender esto de que todos los latinoamericanos, profundamente, que siempre nacimos afuera del centro de donde sucedían las cosas, tenemos un pasado glorioso que la mayoría
desconoce, estamos con un sentimiento muy fuerte de que teníamos algo mejor antes y nos lo fue quitado. Es decir, empiezo a darme cuenta lo que une a los latinoamericanos. Lo que nos une es el resentimiento. Todos estamos tocados por el resentimiento, por un dolor por no haber nacido en un lugar en el que no somos el hijo del rey. Nosotros no somos el hijo del rey, los latinos. Nosotros mereceríamos teóricamente algo mejor, tuvimos algo mejor y lo perdimos. Nadie sabe por qué lo perdió. Teóricamente lo perdimos porque los que vinieron eran malísimos y nos lo sacaron. Pero no hay nada entre los latinoamericanos, en el sentimiento profundo latinoamericano, que no apunte, me parece, en una dirección más clara que esta que estoy señalando. Yo me siento identificado profundamente. Yo soy un resentido. Soy el fruto de un lugar, de una ciudad. Yo nací en una ciudad que está a 20 kilómetros de Buenos Aires, lo que para los porteños implica a que yo nací lejos, para los del interior implica que yo no nací en el interior. Yo soy de un lugar de frontera. Ese lugar de frontera genera resentimiento, genera la necesidad de ser reconocido, la necesidad imperiosa de ser reconocido, de no ser de un lugar. Y esto es una cosa que siento profundamente que guardamos todos. Después, mientras viajo y aprendo a viajar, porque ya era una cosa que yo realmente descubro, que la característica de viajar que yo desarrollé y la cual patencié y que empecé en África, tiene que ver con la certeza de que viajar es ignorar. Viajar es no saber. El que hace turismo es el que sabe, el que prevé todo lo que le va a pasar. El que hace turismo también es el que recibe. El que recibe, en cambio, el que viaja es quien da. O sea, viajar es predisponerse a dar, a cuestionar, a tratar de estar en el lugar, de ser parte, no de pasar, sacar unas fotos e irse. Y en ese sentido creo que me empiezo a identificar que esta cosa va a ser es parte de mi naturaleza. Es parte de mi naturaleza. El haber nacido fuera de una urbe, de un centro político como es Buenos Aires en la Argentina, me genera una necesidad, darme cuenta que debo luchar por los espacios, para ganar los espacios, y que nunca los ganaré realmente sin haberme mudado y tomado la nacionalidad de aquel lugar o la cultura de aquel lugar. Ahí empieza a darme cuenta que toda esta cosa nos confunde y nos une mucho con todos los latinos. Y empiezo a darme cuenta que me une profundamente con aquellos que tienen mi profesión, el oficio mío. Es decir, dentro de las artes, como todos sabemos, la música es el arte por excelencia, es aquella que se llega al reconocimiento, a la gloria, al poder. Después está el teatro, la actuación, en el cine, los famosos. Incluso después pueden llegar a estar las artes plásticas. Pero si hay algo que está abajo, bien abajo, pero bien abajo de todo ese ranking, son los titiriteros. Los titiriteros son menos que las personas de los semáforos, porque titiriteros, salvo en mi generación, que tuvimos la referencia de Jim Henson, de los Muppets, de Plaza Sésamo, y crecimos con ellos, a lo largo de la historia actual, realmente creo que no hay generaciones que crecen con lo que ejerce y lo que genera un titiritero. Pero claro, entonces los titiriteros son los más resentidos de los resentidos. Es decir, tienen la plena certeza en el fondo de que les tocó la peor parte, que les está tocando la peor parte de esta torta. Entonces obviamente necesitan crear una gran historia. Ahí empiezo a darme cuenta entonces que esta imagen aparece en las revistas importantes, en las publicaciones importantes que los titiriteros tienen en el mundo. Aparece esa imagen de una gloria pasada. Venimos de titiriteros en América Latina que estaban haciendo esto, y es clarísimo. Y realmente la imagen es muy clara, solo que nadie de los titiriteros sabe realmente dónde está esto. Cada vez que pregunto, no saben. Entonces termino encontrando la misma cosa, y ahí descubro que este Coech es quien dibujó esto, pero que esto está en Bilbao, y después dice más adelante, dice Bilbao 4 por 333 38, y después nada más que eso. Bilbao. Entonces, esto es de España, pienso.
Entonces empiezan las dificultades para tratar de conocer. Claro que me empiezo a encontrar fanáticos titiriteros, indigenistas, fanáticos de la profesión, que empiezo a encontrar datos alucinantes con respecto a lo que piensan de cada uno de ellos, y que esto demoraría mucho en explicar, como por ejemplo el libro La Máscara Indígena, donde se imaginan que el códice Nuttall tiene algo que ver con los titiriteros, y que me parece forma parte de la fantasía alucinada de quien ha escrito ese libro. Entonces, poco a poco voy acercándome a México, Centroamérica, y ya en México entonces empiezo a mostrar el dibujo que tengo a arqueólogos, que son los que teóricamente deberían saber qué cosa es esto. Los arqueólogos me dicen que eso no es de México. Ya al final de mi viaje, en el año 2004, 11 años después, en Guatemala, trato de dar con alguien que me confirme de la existencia de este dibujo, que es un grabado, que no tengo idea de la dimensión que tiene y no tengo idea de dónde está. Después de dar vuelta mucho por Guatemala, de investigar en muchos lugares, caigo en el Museo de Ciencia de Historia de Guatemala, y entonces me atiende un arqueólogo que está de turno en ese momento, y le digo que yo le cuento lo que estoy buscando, pero no tengo el dibujo en la mano en ese momento. Entonces él me pregunta, ¿qué es lo que estás buscando? Le digo, mira, lo que estoy buscando y le comento, es una imagen donde hay tres personajes, el del centro es alto y el del costado es alguien que tiene un títere en la mano. Entonces esta persona me dice, espera un poquitito. Estoy dentro del museo donde hay exposición de obras. Sin embargo, él me lleva a un cuarto lejano, me hace entrar al cuarto y corre un cajón y saca una parte de lo que entiendo que es un recorte de un grabado, y me dice, ¿vos estás buscando esto? Esta persona, el arqueólogo, que me muestra lo que estuve buscando por 11 años, le pregunto ¿de dónde es eso? Entonces él me dice el lugar. Por primera vez entonces encuentro a la persona que me dice el lugar donde está. Me dice, eso está no en Bilbao. Bilbao es un sitio arqueológico. Nunca lo ibas a encontrar, Bilbao, en Guatemala. Eso está en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Me explica cómo llegar ahí. Y me dice, vas hasta el final del convento, como vemos. Vas hasta el final del convento y de ahí caminas exactamente 350 metros y tenés que doblar a la izquierda. No llegues al final del camino. Y yo, entonces, me meto en esta situación. Bueno, estamos en Santa Lucía de Cotzumalguapa. Esto es el sureste de Guatemala, 1 hora y media. Llegamos acá porque teóricamente de aquí, por ese camino, es donde se encuentra el Monumento 21. El Monumento 21 es la piedra que parece ser, tiene un títere, donde hay un maya con un títere en la mano. Ahora acá ya no hay nada, ¿ven? Nada. ¡Viene el agua! Voy a poner esto porque corta y dicen que está acá adentro. Va, por acá adentro. Al salir del cañaveral, evidentemente la emoción me albergaba, estaba totalmente absorto por el encuentro con la confirmación de la existencia de un titiritero.
existencia de un titiritero. Entonces parecía que todo se había cerrado de una manera maravillosa para mí. Solo que entonces me empiezo a enredar con las personas que me llevan hasta ahí, que son Mercedes Fuentes de Rayuela y Ricardo Jovel, que son quienes me acompañan en la búsqueda, quienes me esperan, me filman mientras yo trato de encontrar el monumento, mientras mi hija me llama y mi mujer me espera. Entonces vuelvo contento con la confirmación de algo que me parece que el mundo de los titiriteros ha citado sin conocer. Es decir, ¿cómo que está esto entonces dentro de un cañaveral? ¿Por qué? Entonces nadie lo vino a ver. Es ahí cuando saco la foto y en el año 2004 publico el libro y me empiezo a tratar de dar a conocer esto, dar a conocerlo. Primero en Guatemala y después en el resto de los lugares donde mi libro circuló, fue a parar la imagen y la historia de dónde realmente se encontraba esto. Con el tiempo mi vínculo con Guatemala creció y empecé a crear un proyecto sobre todo con Chacho Muñoz. Empecé a ver asiduamente a Chinchilla y empecé a estudiar y a leer. Y acá es donde, bueno, como buen resentido que soy, lo que hice fue empezar a opinar. Yo creo que si hay algo que me ha dado el viaje es la libertad para opinar. Yo me he dado cuenta que un curioso, que un ignorante, si es meticuloso, si es atento, si es intuitivo, puede llegar a valer igual que un especialista. Igual que un especialista. Necesitamos menos especialistas en cosas chiquititas y más gente que vea en general todas las cosas. Para que esto crezca, para que la difusión crezca, si no, esto queda limitado. Los arqueólogos hablando para arqueólogos, los museólogos hablando por museólogos y los titiriteros hablando para titiriteros. Yo creo que eso no conduce a nada, no conduce a nada productivo. Sabemos que es la mezcla lo que favorece el crecimiento, no es otra cosa. Siempre ha sido así. Siempre fue la mezcla lo que favoreció. Y aquí estamos mezclados, opinando desde distintos lugares y respetando la opinión de los otros, porque por algo dicen lo que dicen. Entonces acá va mi parte, de por qué yo digo lo que voy a decir con respecto al Monumento 21. Que para mí lo más importante que voy a decir es que el tercer personaje, el personaje menos estudiado, el que ha sido... el que a lo largo de la historia siempre ha sido llamado de varias maneras, es decir, se lo llama alternadamente el chamán, el músico, el danzante, el curandero, pero si hay algo que nadie le dice, salvo los titiriteros, es el titiritero. Voy a hablar de ese personaje. ¿Por qué? Porque ese personaje, yo pensé originalmente era un titiritero. Yo hoy pienso que ese personaje no es un titiritero, de la misma manera que yo pienso que yo no soy más un titiritero y que mucho de lo que he visto y leído y he deducido a partir de lo que me da mi curiosidad, me hace entender que ese personaje es otra cosa. Ese personaje es otra cosa. De hecho, hemos ya escuchado que lo único que estamos de acuerdo es con respecto al títere, a que tiene un títere. Técnicamente se ha dicho muchas cosas y últimamente creo que el contacto con Osvaldo Chinchilla y con Chacho ha hecho que se pueda unificar. ¿Por qué? Porque primero muchos le han llamado a esto marioneta, y una marioneta técnicamente, salvo que seamos franceses, es un títere manejado por hilos. Este muñeco, que es un títere técnicamente, es decir, es un muñeco manejado animado, es un muñeco que está en situación de animación, por eso se le llama muñeco animado o títere, y no está hecho con hilos, es el de la técnica de guante, es decir, está enguantado, está metido dentro es una mano enguantada que hace moverlo y realmente no hay dudas. Pero no solo que no hay dudas, sino que una cosa de este tipo es un hallazgo en América Latina, pero es un hallazgo en el mundo también. No creo que haya o desconozco que haya algo similar en potencia, en descripción en el mundo de alguien estando en esta situación. Pero bueno, vayamos a analizar este personaje, porque de hecho Osvaldo lo primero que dice es el danzante y la muñeca, nadie dice el titiritero. Y a mí me parece que
hay algo de verdad en todo esto. ¿Por qué? Porque es evidente que este personaje, para mí por lo menos, tiene cosas que llaman demasiado la atención como para decir que es apenas un titiritero. Es decir, no es alguien que está moviendo personajes adelante de una platea, entreteniendo una platea, sino que como vemos, como han confundido, los titiriteros muestran esta imagen. Esta imagen, como ustedes pueden ver, lo que hace es que une el fémur con el que toca el tambor a un pájaro, con lo cual interpretan que es una varilla, que usa un títere de varilla. Claro que esta imagen es arbitraria. ¿Por qué es arbitraria? Porque la ha hecho alguien que no ha estado frente al monumento 21 en el Cañaveral. Yo he estado infinitas veces, y en todas ellas, aparte he tenido pelo, lo que confirma el paso del tiempo. Entonces, en esta cosa vemos claramente que el pájaro está por detrás del grabado. Es decir, no es parte de esto. Y lo que sí es parte de esto es lo que ha señalado Osvaldo, es la claridad de que está tocando un instrumento percutivo. Y que al parecer podríamos deducir que está danzando también. O sea, se está moviendo. No es arbitrario que le digan danzante. Pero ¿por qué le dicen chamán? ¿Por qué le dicen curandero a este personaje también? Bueno, acá está la naturaleza más interesante de esta imagen. La naturaleza es esa boca con forma de pedernal, de cuchillo. ¿Por qué? ¿Por qué esa lengua tiene esa forma? ¿Está sacando la lengua o es algo que está saliendo de otro lado? Al parecer es evidente que ese personaje en la boca tiene un cuchillo. Dicen algunos titiriteros que esto es una quena también. Es otro delirio más que ponen, nada más. Yo lo que creo es que esto es más algo incomprensible que comprensible. Y puede que sea una figura metafórica que esté tratando de mostrar otra cosa, como lo son esos cacaos humanizados. ¿Qué podrá querer decir? Y yo no tomo la palabra de otros investigadores. Es que puede ser que esa lengua en forma de cuchillo, lo que quiera decir es que este personaje cuando habla, lo que dice corta, está cortando. Ahora, ¿por qué podría esto no ser una locura? Y bueno, porque realmente la característica de los ojos señala algo también novedoso. Posterior del ojo, de la órbita ocular, sale algo parecido a un destello, como si fuera el dibujo infantil de una gaviota en un niño, que se ha interpretado, y yo coincido, como que es alguien que está viendo el más allá, que está viendo otra cosa. Entonces, ¿qué puede pasar esto? Podemos estar adelante de un ser que está en trance. Es un ser que está en trance. ¿Podría suceder esto? Podría suceder un ser en trance y que está diciendo cosas que son que están cortando la realidad. Podría ser, ¿verdad? O sea, no es una locura pensar esto. Porque ahora, ¿qué es lo llamativo de todo esto? Es que no hay otras imágenes de este tipo en el resto de la cultura Colsumalguapa. Tampoco hay en otras culturas para poder hacer el link. Y decir, bueno, esto es esto porque también está allá. No, esta es una figura muy, pero muy especial. Es una figura distinta a todas aquellas que están representadas. Y entonces ahora vamos a mi apreciación final. Porque yo digo esto. Como ha señalado Osvaldo, el monumento 21 no es cualquier monumento, primero. ¿En qué quiero decir con cualquier monumento? No es un monumento más. No es un monumento que forma parte de una serie, sino parece ser un monumento total. Es un monumento total, donde se cuenta todo lo que se quiere contar allí mismo. Como sabemos, es muy grande. Hay que estar allí para percibirlo. En todas las imágenes que vemos el tamaño real que tiene. Es muy grande. Es un monumento para detenerse y observar detalles. Y aparte, entendemos por los estudios arqueológicos que está ocupando una plaza central de un lugar, de una cultura. Es decir, ¿por qué esto quiero verlo desde nuestro tiempo? Porque me parece que esto nos ayudará a mirar. Si nuestra cultura tiene un centro, en el centro de nuestra cultura, ¿qué es lo que queremos dejar?
¿qué es lo que queremos dejar? Si no son los símbolos de adoración más importantes, si no es la historia que todos queremos recordar. Entonces, ¿esto qué quiere decir con esto? Es que el Monumento 21 es importante porque está puesto en un lugar solo, en una plaza, para ser visto, para ser recordado. Es muy interesante esta última apreciación que ha venido haciendo Osvaldo con respecto a lo que representa el Monumento 21, y usa esa expresión maravillosa que es el mundo florido. Es decir, yo voy apoyándome en Osvaldo, voy a decir que el Monumento 21 representa el apogeo de la cultura Cotzumalguapa. Y acrecentar lo que dice Osvaldo con respecto a que esta imagen es la imagen del mundo florido. Yo quiero decir que esta imagen es la imagen del mundo, del apogeo de la cultura Cotzumalguapa. ¿Y en qué consiste el apogeo? Es en la exuberancia del cacao. Es decir, para mí es el mundo perfecto. Porque ¿qué más quiere uno que tener un mundo lleno de chocolate? Es decir, no habría nadie que podría renunciar a esto. Es decir, yo quiero vivir en un mundo de chocolate. Y bueno, entonces, pero vayamos a esto. En el mundo de chocolate, este guerrero que es el central, que es el protagonista de esta historia, porque desde un punto de vista representativo, figurativo, es una historia lo que está contando este monumento. En sí, por eso digo, a diferencia de los otros que hay en Cotzumalguapa, que los tenemos que ver en secuencia para entender lo que va pasando, acá tenemos que entenderlo todo en sí para entender lo que quiere mostrar esta cultura. Esta cultura quiere mostrar que en el centro hay un guerrero increíble, grande, poderoso, que brinda. Hay un rey mucho más viejo que recibe. ¿Y quién es este tercer personaje? Es aquí donde es importante que analicemos una cosa, que analicemos el arte en la historia de la humanidad. Es decir, que entendamos qué son las representaciones que hace la cultura de sí mismo. Es decir, los poderosos de turno en cada época de la historia, lo que han hecho tratado de permanecer, de que permanezcan ellos mismos, que permanezca su cosmovisión y que permanezca su religión. Es decir, la forma como que ellos se ligan con el mundo. Por eso es que tenemos representaciones de dioses, por eso es que todo lo que nos llega son lo que los dioses y los poderosos creían. ¿Por qué? Porque los demás estaban sojuzgados y no tenían tiempo para crear. Si pensamos, entonces, quienes construían esto no eran los artistas, es decir, no había artistas en esta cultura, había artífices, había personas que trabajaban a favor del poderoso y le decían, retrata esto. Es decir, tenemos que ser claros, acá no hubo en Cotzumalguapa alguien que dijo, bueno, y ustedes si quieren, hagan lo que quieran, y le llevaron esta piedra de 80 toneladas al rey y le dijeron, ¿te gusta lo que hice? La puedo poner acá. No es así, sino que fue al revés. Fue alguien que dijo, esto tiene que estar retratado. Aparte, lo complicado desde el punto de vista estético está totalmente aprovechado. Cada uno de los recovecos de esta piedra para contar algo específico. Es muy, pero muy poderoso el relato, lo que relata esta piedra. Esto fue consensuado. Esto quiso ser dicho de esta manera. ¿Con esto qué quiero decir? Que este personaje, el tercer personaje, del que nadie se pone de acuerdo, de que no hay dos arqueólogos que se pongan de acuerdo de quién es, y que cada uno dice quién es, salvo aquellos que no les interesa, salvo los que no son resentidos. Es decir, acá podemos decir el músico, porque técnicamente, y muchos lo refieren, el músico. Esta es la confirmación que el músico existe. ¿A qué músico le importa? Con la cantidad de dinero que se consigue y el poder que se consigue siendo músico, no necesitas buscar esta imagen. Si vos sos curandero, tampoco la necesitas. Es decir, lo que quiero decir es que acá, por eso es natural que los titiriteros hayan tratado de tomar esta imagen, porque es una imagen súper clara, pero no es un titiritero. No es un titiritero lo que está contando. El apogeo del mundo del chocolate no consistía en tener muchos frutos, un guerrero, un rey y un titiritero. Me parece harto evidente de que esto es así, de que esta cultura no quería mostrar que había titiriteros. Lo que quería mostrar era otra cosa. Esta cultura pone tres personajes que forman parte siempre, para mí, de la historia de la humanidad.
de las culturas de la historia. Una representa, quiero representar el poder, con el personaje de la derecha. La belleza, la guerra, con el personaje central. Y este otro es el de la duda. Para mí, este personaje que está a la izquierda, que nosotros estamos viendo aquí claramente, que habla, que tiene lengua de cuchillo, que ve el más allá, este personaje no representa el poder. Es menor, no representa el poder. Eso que hace no está hiriendo realmente, técnicamente a los otros. Lo que está ofreciendo, también lo que está ofreciendo, la relación entre un personaje central y el de la derecha es evidente. Sin embargo, la relación del tercero no sabemos con quién es. Es decir, es muy probable que sea con todos aquellos que están observando. Es decir, mientras los dos personajes de la derecha se observan entre sí y demuestran el poder, uno por su tamaño y otro por el lugar que ocupa este tercer personaje, no, pero este personaje es súper complejo, Lo que yo digo entonces es que este personaje, lo que representa, y esta es el riesgo que voy a correr haciendo esta afirmación. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es que este personaje representa el más allá, que no es la muerte. ¿Y por qué quiero decir el más allá que no es la muerte? ¿En qué me baso para decir esta cosa? Porque en la cultura Concimalguapa, al igual que en toda Mesoamérica, la muerte está siempre representada. Si vemos incluso, es en la pechera del personaje central, vemos el dios de la muerte. Es decir, por eso es que yo también pienso que este personaje es un guerrero, porque lleva la muerte y lleva un cuchillo en la mano. Es decir, este personaje es la guerra, es la belleza, la ostentación, es aquel a que le rendimos tributo, otro tributo distinto, porque al que le damos el dinero, el que ostenta el poder es el de la derecha. En cambio, este otro es una cosa rarísima, muy rara, muy distinta a toda. Es un personaje súper complejo, difícil de analizar. Es un personaje que no necesita, no tiene nada de lo que da en los frutos, ¿entienden? Es el único que no sostiene el fruto. Es el único personaje que no sostiene frutos en el mundo del chocolate. Entonces, ¿qué voy con esto? Este personaje también está con los pies en la tierra. Es decir, este personaje no está muerto, no tiene la muerte, pero sin embargo representa el más allá. Este personaje representa el más allá que no es la muerte. Y entonces lo comparto. ¿Qué es el más allá que no es la muerte? Es el arte. Lo que estamos viendo aquí es un artista. ¿Y qué es un artista entonces? ¿Qué quieren decir esto? Un artista es alguien que puede ver más allá de lo que se puede ver, que tiene la capacidad de decir y herir el presente, y que lo puede hacer mientras nos entretiene, mientras nos contentamos mirando ese muñeco, mientras escuchamos la música que genera, y es muy posible que baile también. Es decir, el artista es el que ve todas las otras cosas. Esto, un artista. ¿Quién puede tener un artista? Y un artífice. Un artista solo puede tenerlo una cultura que ha florecido. No puede tenerlo. Si lo tiene, no será representado. No tendrán tiempo para representarlo. No tendrán tiempo para ponerlos en la plaza principal de tu cultura. Yo me pregunto entonces, ¿qué pasó en Concimalguapa hace 1500 años para que decidan componer esta imagen de esta manera para que nosotros la veamos? Me parece que pasó algo fabuloso y que no pasó en el resto o sea, si pasó en el mundo no la vemos de esta manera, ¿entienden? No vemos una representación de un artista de esta manera, compitiendo con un lugar primordial en la representación icónica de una cultura. Esto me parece alucinante, porque pensémoslo, llevémoslo, traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Quién es el del centro? El del centro es el guerrero, es la belleza, es la potencia, es el jugador de pelota. El del centro hoy sería Cristiano Ronaldo. Sería un jugador de la NBA y muy importante. Eso en nuestra cultura, si queremos pondríamos a eso. ¿Quién sería el de la derecha? El de la derecha sería Trump, sería Putin, sería el premier chino.
¿Quién sería ese otro personaje? Ahora les pregunto, hoy, en la situación en la que estamos de nuestro tiempo, no hoy, 100 años para acá, 300 años para acá, 400 años para acá, ¿a qué artista nosotros pondríamos para que recuerden el apogeo de nuestra cultura? Esto realmente me genera demasiados interrogantes y mi intención es esta, dejar interrogantes. Esta cultura lo que dijo es en el apogeo florecerá un artista, en el apogeo estará y este será parte fundamental de nuestra sociedad. ¿Cuántas sociedades, cuántas culturas son capaces de ver esta? Yo ignoro quién podrá ser, si nosotros tendríamos que hacer hoy mismo el monumento 21 de nuestra cultura, ignoro a quién seríamos capaces de poner. ¿Y con esto qué quiero decir? Es importante que entendamos el artista en el que creo de esta manera, y no el artífice, no el que repite, porque acá realmente el artífice es quien hace el grabado, el que hizo este grabado es un artífice. Le dijeron, haz esto correctamente y correctamente lo hizo. Pero ese es otra cosa. Ese personaje es otra cosa. Ese personaje nos está contando otra cosa. ¿Qué es el más allá que no es la muerte? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que el arte es el más allá que no es la muerte? Porque yo tengo la sensación que el arte es aquello que nos permite salir de este mundo, salir de esta vida y sin morir, volver a esta vida. El arte es lo que nos permite viajar, ver otras cosas, por momentos ver otras cosas, y sin morir volver a esta vida. Esto es el arte. Esto ha sido siempre el arte. Por eso es la necesidad del arte. La necesidad del arte es diferente a la de las drogas, de las plantas alucinógenas, de estar en situación de trance, si cuando aquello, o lo que sea, si cuando vos volvés no sabés el lugar a donde has estado, si el hacer ese viaje no te permite volver a estar aquí, el haber descubierto alguna cosa de por qué estamos aquí, esto es lo que está representado para mí con este personaje. Quiero entonces ir redondeando y finalizando y comentando algo que me contaron una vez, me contó un amigo una vez. Es que es una historia que supongo que debe ser falsa, pero me parece que es encantadora, o si no es falsa es un invento, una fabulación, y que es la historia del aplauso. La historia del aplauso, dice mi amigo, tiene un objetivo, es decir, se aplaude a los artistas. Solo a ellos se los aplaude. ¿Por qué se los aplaude a los artistas? Se los aplaude porque nos dan la posibilidad de sacarnos del mundo. Nos dan la posibilidad de llevarnos a lugares que no existen a través de la imaginación. Es decir, no es la observación del artista la que produce encantamiento, sino es el artista el que nos permite a nosotros mismos despegarnos de nosotros mismos e irnos. El artista tiene esa capacidad, el verdadero artista. Entonces, que dice la historia, que originalmente cuando esto empezó a suceder, entonces cuando el artista terminaba, el artista que lleva a tanta gente a lugares imaginarios, que los lleva lejos, que los despega del mundo, cuando termina, la gente vuelve, pero él, ¿cómo hace para volver rápidamente? Cuando alguien ha encantado a una multitud, y lo ha llevado a lugares increíbles, ¿cómo hace para regresar? ¿Cómo hace para regresar desde ese lugar de poder? Porque también es un lugar de poder. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Lo tienen que llamar. Tienen que hacer ruido, porque el artista se puede perder. En su viaje multitudinario hacia la imaginación de los otros, se puede perder y no regresar nunca más. Es un terreno muy, muy cerca de la locura. Entonces hay que hacer ruido con las piernas y hay que hacer ruido con las manos. Hay que hacer mucho ruido para que él regrese. Porque otra vez, después de una jornada de trabajo, lo necesitaremos. Lo volveremos a necesitar para seguir transitando por esta vida donde la única certeza que tenemos es la muerte. Entonces, esos ruidos hacen que en un momento el artista escuche y que está allá lejos, que está por perderse y tal vez no pueda volver a repetir lo maravilloso que hizo. Entonces el artista empieza de pronto a escuchar el ruido de la tierra, el ruido de los hombres, y finalmente abre los ojos y vuelve a estar en esta tierra delante de todos. Y en agradecimiento,
por volver, por estar vivo, se inclina a la tierra, inclina su cabeza hacia la tierra y toca la tierra con la seguridad de que no ha muerto y de que podrá volver a ser. Esto es un vínculo, es un acuerdo tácito entre los artistas, los verdaderos artistas y la gente. Claro, cabe la posibilidad de pensar que entonces no todos son artistas, incluso aquellos que dicen serlo. Sin duda, sin duda, hay aquellos que los aplausos los despegan aún más de este mundo y interpretan mal este ruido, y se van para siempre, nunca más volver. Entonces, yo creo en este tipo de artista, y yo creo en el aplauso de esta manera, y yo creo que el tercer personaje, el menos estudiado, ¿por qué? Porque a la hora de la arqueología, a la hora de la historia de los humanos, a la hora de la historia de la humanidad, sin duda necesitamos reconocer quién tenía el poder, quién hizo la guerra, qué se producía material, pero es muy difícil registrar lo inmaterial. Es muy difícil registrar la presencia del arte, es muy difícil registrar la presencia de la imaginación en las culturas, es muy difícil pensar en esto, pero esta cultura, digo yo, lo hizo. La cultura Cotzumalguapa lo hizo. Puso acá un personaje para llenarnos de preguntas. Y es un triunfo que ahora ustedes estén prestando atención a nosotros tres, y que nosotros tres estemos centrados en esto, que es único, porque esto es una de las figuras más, uno de los relatos más intensos que tiene América, y que justamente para un resentido, para nosotros como resentidos, puede llegar a ser realmente nuestra piedra filosofal, nuestra gran alegría, saber que esto ha existido entre nosotros y que ojalá tengamos la capacidad y la altura para generar nuestro apogeo, para generar nuestro mundo de chocolate y para tener un día entre todos los latinoamericanos que encontrar un artista que nos represente a todos, saber que lo tenemos y representarlo para que los que vengan 1500 años después lo vean y tal vez piensen estas cosas.